En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Ya vamos avanzando bastante en el estudio de esta epístola. Y es maravilloso ver cómo el apóstol, guiado por el Espíritu, nos va enseñando poco a poco cómo vivir, cuál debe de ser el nuevo estilo de vida, en contraste con el antiguo estilo de vida pecaminoso, vano y sin fruto que nosotros llevábamos cuando no conocíamos al Señor. Hoy conocemos al Señor y Pablo nos está enseñando desde parte del capítulo 3, 4 y 5 cómo debemos de vivir. Y hace un contraste también de cómo era nuestra vida infructuosa en el pasado. Acabamos de leer, acabamos de enseñar en el día de ayer que nosotros debemos de aprovechar el tiempo. No debemos de ninguna manera distraernos. No necesitamos distraernos ni aturdirnos respecto a los pasatiempos que hay en la vida. En realidad, nosotros los cristianos nos hace falta tiempo. Nos hace falta tiempo porque tenemos una agenda muy ocupada y una agenda correcta, aprovechando cada instante, cada minuto y cada hora de nuestra vida, haciendo aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Eso es vivir con diligencia. Vivir con diligencia es aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, rescatar el tiempo para Dios. Bien, en el capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo pasa a enseñarnos cómo está estructurada una sociedad humana y que el fundamento de esa sociedad en la cual nosotros vivimos comienza con el matrimonio, comienza con el hogar. Luego él da consejos a las esposas y a los esposos de cómo deben de vivir y relacionarse, y cómo los hijos deben de relacionarse con sus padres obedeciéndoles en todo, y cómo los padres deben de educar a sus hijos. Y cómo también Pablo empieza a enseñar cómo debe de vivir el creyente en la sociedad, en ese entramado donde se manifiesta toda clase de autoridad en la sociedad donde nosotros vivimos. Cómo debe de ser el trato de nosotros con nuestros patronos y cómo nosotros como dueños de empresas o de trabajos debemos de tratar a la persona que está trabajando con nosotros. Y así sucesivamente Pablo hace un análisis de la forma como estaba estructurada y organizada la sociedad en la cual él vivía. En la cual él vivía, que habían criados, habían esclavos, habían trabajadores, y Pablo empieza a enseñar a los cristianos de aquel entonces cómo es que debían de vivir y relacionarse. Y también al leer esto nosotros aplicamos estos principios que son universales y para que nosotros sepamos cómo debemos de vivir como personas que formamos parte de una sociedad humana, de un país donde nos toca vivir en una determinada área, ya sea rural o en la ciudad. Entonces, en el capítulo 5, verso 21, Pablo comienza con aquello que es el fundamento.
el fundamento, la base de cualquier sociedad, Está relacionada en la forma como Dios ha formado las culturas y civilizaciones y pueblos, y como el mundo se ha llenado de gente. Está relacionado, Dios hizo primero a un hombre, a una mujer, los casó y se formó una familia y un conglomerado humano, llamado pueblo, llamado ciudad, y ahora un estilo de vida que se ha generalizado llamado cultura. Entonces, en el capítulo 5, verso 21, Pablo dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador de la iglesia. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de esa misma manera las casadas lo estén a sus maridos en todas las áreas de la vida. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se está amando. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo empieza a hablar de cómo está estructurada, organizada la sociedad humana. La sociedad aquí en Honduras, y más específicamente la sociedad que está en esta ciudad de Ciguatepec. Y comienza por el fundamento de toda sociedad, que es el matrimonio. Pero establece un principio que rige todas las relaciones de los estratos sociales que hay en el mundo, un principio general. Y ese principio general está en el verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso debe de regir en toda sociedad, en pueblo, en aldea. Por muy apartado que esté el hombre de lo que nosotros llamamos sociedades organizadas o civilizadas, el asunto es que para que hayan buenas relaciones, tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Este es un principio general. Luego Pablo empieza a hablar de principios específicos que rigen un matrimonio y una familia. Y empieza a hablar de la autoridad, del respeto a la autoridad. Porque en todo estrato social hay autoridades. Las autoridades provienen de Dios. Dios delegó autoridad a la raza humana, a la civilización, a todo tipo de organización humana. Entonces, se habla de la autoridad. Lo primero para que hayan buenas relaciones es que si un conglomerado humano respeta la autoridad,
no van a haber conflictos. Y si acaso hay conflictos, son mínimos. Nosotros en nuestra sociedad tenemos graves problemas. Porque hemos olvidado, porque no existe la intención de respetar a la autoridad. No respetamos al presidente o a la presidenta, no respetamos la autoridad de aquellos que nos están gobernando, no respetamos la autoridad en el hogar, no respetamos la autoridad en la escuela. En fin, hay una tendencia a la desobediencia, a la rebeldía. Los psicólogos y los que analizan la vida humana le llaman a esto una sociedad anárquica, anarquía. La anarquía es la tendencia voluntaria que los ciudadanos asumen y respetando y desobedeciendo la autoridad y las leyes de un país. Y se dice de Honduras, no sé si este diagnóstico es correcto, se dice de Honduras que es una sociedad anárquica. A veces sucede eso en casi todos los gobiernos, pero no es algo constante. Pero la verdad es que nosotros vemos que todo mundo reclama sus derechos, pero al reclamar y exigir sus derechos, viola los derechos de los demás. Bien, entonces hay un mandamiento general para todo el mundo: sométase los unos a los otros y sométase en el temor de Dios, que es lo ideal, lo ideal. Ojalá todas las sociedades, todos los miembros de las sociedades tuvieran conocimiento de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí dice que debemos de someternos unos a otros en el temor de Dios, en el respeto y en el conocimiento de quién es nuestro Dios y Creador. Luego pasa a hablar de cómo deben de ser las relaciones en el matrimonio. Y empieza enseñando cómo debe relacionarse la esposa respecto a su esposo. Porque la Biblia siempre instruye primeramente a los que están bajo autoridad y después instruye a los que tienen autoridad. Para que prevalezca el principio del respeto a la autoridad. Entonces, verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí se menciona el temor del Señor en el versículo 21 y se menciona como al Señor en el versículo 22, porque Pablo está hablando con la comunidad cristiana. Está hablando con el pueblo cristiano, con el pueblo de Dios, está hablando con la nueva creación en Cristo, está hablando con nosotros y con usted, hermano y hermana. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido e instruye a las esposas, le da la razón principal por qué es que las esposas deben de estar sujetas a su esposo, a su marido. Verso 23 en adelante explica por qué una esposa cristiana debe de estar sujeta a su esposo, aunque este es un principio general para todo ser humano. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él es el Salvador de la iglesia. Bien, al analizar esto, que el marido es cabeza de la mujer, queremos hacer una aclaración.
El hombre es cabeza de la mujer, no porque el hombre sea superior a la mujer. No, de ninguna manera. Es por asunto de orden administrativo, porque no pueden haber dos cabezas en un hogar. Sería un conflicto. Sería una lucha por la autoridad constante. El hombre recibió autoridad delegada de Dios para ejercer esa autoridad sobre su esposa. No para abusar de esa autoridad, ni para someter en esclavitud a su esposa, sino que la autoridad es dada para proteger, para ayudar, para conservar las relaciones correctas entre seres humanos. El marido es cabeza, pero fue que recibió de parte de Dios, porque el hombre no fue hecho con autoridad en sí mismo, o lo que se llama autoridad intrínseca. No, quien tiene autoridad, toda la autoridad es Dios, porque Dios es el autor de todo cuanto existe, el autor de este mundo, y Dios hizo al ser humano. Él tiene toda la autoridad. Lo que nosotros tenemos cuando ejercemos autoridad es lo que se llama la autoridad delegada. Entonces, Dios ha establecido que el marido sea cabeza de la mujer. Bien pudo haber el Señor dicho, la mujer sea cabeza del hombre, pero no. Dios le dio autoridad al hombre. Y Dios, que es eminentemente e infinitamente sabio, sabe por qué delegó al hombre autoridad sobre su esposa. Pero esta autoridad no puede ejercerse con capricho. Yo voy a ejercer mi autoridad sobre mi esposa como yo quiero. Es imposible pensar así. No, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es el Salvador. Y más adelante nos explica cómo es que el hombre que tiene autoridad delegada de Dios sobre su esposa debe de ejercer esa autoridad. Primero, se compara con la autoridad de Cristo. ¿Qué clase de autoridad y cómo debo de ejercer la autoridad? Se pregunta el esposo respecto a su esposa. Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Bien, se le dice al marido de que él tiene la autoridad delegada, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Cristo, que Cristo ejerce autoridad sobre la iglesia y que Cristo es el Salvador de la iglesia. Ya de entrada se le está enseñando al marido cómo debe de ejercer su autoridad sobre su esposa. Está para salvarla, está para protegerla, está para cuidarla, está para santificar a su esposa en el sentido de desarrollar sus capacidades, de hacer que la esposa tenga la plenitud del desarrollo humano, del desarrollo de su carácter, de lo que ella es. Para eso es la autoridad. Por eso Cristo ejerce la autoridad sobre la iglesia para santificarla, para purificarla, para perfeccionarla. Para eso es que se le dio autoridad a Cristo sobre la iglesia. Y Cristo ejerce esa autoridad tal como está establecida en las Sagradas Escrituras. Cristo no somete a esclavitud a la iglesia. Cristo no ejerce una autoridad arbitraria sobre la iglesia.
Cristo se sacrifica por la iglesia, da la vida por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia y sigue el Señor protegiéndonos, guardando, ejerciendo autoridad para perfeccionarnos. Esa es la clase de autoridad que debe de ejercer el marido sobre su esposa. Entonces dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es el Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien, hermanos. Entonces, mañana, si el Señor así lo permite, vamos a continuar estudiando este asunto de la autoridad. Porque hay hogares, hay esposas y esposos en conflicto por desconocer la naturaleza de lo que es la sumisión a la autoridad, y también hay ignorancia respecto a lo que es la autoridad y cómo ejercerla. Gracias a Dios que Dios nos revela en este capítulo 5 cómo es que deben de ser las relaciones entre esposos y en el seno del hogar. Dios le bendiga, Dios le guarde, ame a su esposa, sacrifíquese por su esposa y su familia. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.